Solo voy a compartir la pantalla. Espérenme un minuto. Les voy a rogar, por favor, que al final se quede el grupo 62, 67, 72 y 77 también, hoy, cuando acabemos. Eh, Siempre y cuando acabemos antes de las 10 de la mañana, ¿verdad? Porque entiendo que el 72 y el 77 tienen algo programado para después de las 10 de la mañana. Muy bien. Comenzamos el día de hoy con permítanme, solo voy a tomar una captura de pantalla, si no, después lo olvido completamente. Comenzamos con el metabolismo el día de hoy. Hemos venido viendo, pues vimos las enzimas, vimos las vitaminas que dan origen a las coenzimas y hoy nos toca comenzar con el metabolismo y por ende, hoy comienzan las vías metabólicas que ustedes tienen que colocar en su mapa metabólico. Entonces, solo quiero tomar esta captura de pantalla y comenzamos. Muy bien, entonces comencemos pues. Solo confírmenme ahí que están viendo la pantalla. Sí, doctora, sí, sí se puede ver. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar el día de hoy de la glucólisis. Siempre que yo comienzo con glucólisis, digo, esta es la vía más fácil de todas las que vamos a ver. Es una vía bien sencilla. Ustedes la aprendieron en primero en biología, la tuvieron que haber visto, ¿verdad? Porque siempre les digo, lo vieron en biología porque como yo soy maestra de biología, yo sé lo que damos. Incluso hicimos un mapa el año pasado, muy sencillo. El mapa que hacemos este año es muy detallado, así que nada que ver con el mapa que hicimos el año pasado. Muy bien. Entonces, la glucólisis para nosotros representa la vía metabólica más eficaz e inmediata para obtener energía. Eso es lo que es la glucólisis, ¿verdad? Y obviamente el sustrato principal aquí es la glucosa. Y miremos nosotros qué es lo que comemos nosotros de carbohidratos, porque como sabemos que la glucosa es un carbohidrato, ¿verdad? Entonces, acá tenemos todos los carbohidratos que normalmente estamos ingiriendo, ¿verdad? La lactosa cuando comemos leche, almidón y glucógeno, glucógeno cuando comemos carne, almidón cuando comemos vegetales. Pues algunas productos de la digestión de el almidón y el glucógeno como la maltosa, la sacarosa, el azúcar de mesa también, ¿verdad? Pero lo interesante es que miren, la lactosa, ya saben ustedes que es un disacárido, ¿verdad? Que está compuesto por uno de ellos es la glucosa. Entonces también de la lactosa tenemos glucosa y galactosa se absorbe un menor porcentaje. Y de la sacarosa igualmente nosotros tenemos glucosa y también tenemos fructosa que también la absorbemos, pero en menor porcentaje. Entonces, en resumen, este cuadro es para que ustedes miren que aunque nosotros comamos diferentes tipos de carbohidratos, siempre lo que más vamos a estar absorbiendo es glucosa. Y en segundo lugar, pues tendremos la fructosa y la galactosa, ¿verdad? Dependiendo del alimento del cual lo hemos obtenido. Ahora, lo más increíble es que esta galactosa y esta fructosa se convierten de cierta manera a glucosa o se meten en la vía de la glucólisis en pasos alternos. La verdad es que al final van a parar donde para la glucosa, ambos.
la galactosa y la fructosa. Hoy lo vamos a ver. Claro, el más efectivo de los tres monosacáridos, estos que se pueden absorber en la célula intestinal, obviamente es glucosa. Muy bien. Pues lo que les decía, esta es una vía catabólica, ¿sí? Vamos a ver que en las vías catabólicas, y eso también lo aprendimos nosotros el año pasado, esas vías que, por decirlo de una manera muy coloquial, destruyen todo lo que comemos para generar estas moléculas. Miren, ATP y NADH, ¿ya? Porque cuando ya queden reducidas a su mínima expresión, las moléculas que comemos, como por ejemplo carbohidratos, lípidos y proteínas, esta energía que vamos a obtener en el transcurso del catabolismo, la vamos a emplear para poder construir nuestras propias moléculas. O sea que de los carbohidratos vamos a obtener monosacáridos. De los lípidos, pues ácidos grasos, triacilgliceroles, etcétera. Proteínas, aminoácidos. Ya que tenemos esto y en ese ínterin, en ese periodo en que nosotros catabolizamos estas moléculas, obtuvimos energía y ahora vamos a construir a partir de los monosacáridos, de los ácidos grasos, de nuestros aminoácidos, nuestras propias proteínas, nuestros polisacáridos, nuestros lípidos, nuestros ácidos nucleicos, etcétera. Lo interesante es que este ATP generado durante estas vías catabólicas sirve, ¿verdad? No solo que sirve lo que obtenemos de la oxidación de estas moléculas, sino sirve la energía que se produjo en el transcurso de ese periodo para poder construir nosotros nuestras propias moléculas, ¿verdad? Y vamos a ver que en resumen, las tres tipos de biomoléculas principales como proteínas, carbohidratos y lípidos van a ir a parar a un solo lugar que se llama ciclo de Krebs. ¿Verdad? El ciclo de Krebs viene a ser como la terminal, ahí llegan todos los buses, ¿verdad? Entonces, algo así es esta situación. Lo vamos a ir viendo en el transcurso que vayamos a medida que vamos transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Ok, bien, cuando la glucosa llega a las células transportada a través de la sangre, no necesita transportador la glucosa, recuérdense que es un monosacárido, ¿verdad? Entonces, no hay problema para que llegue o se transporte a través del torrente sanguíneo. Ok, una vez llega a los tejidos, va a tener que ingresar a la célula de esos tejidos. Entonces, tiene necesidad de usar un transportador en la membrana de las células de los tejidos. Y aquí tenemos la serie de transportadores a nivel de las membranas de los distintos tejidos u órganos, ¿verdad? Por ejemplo, en los eritrocitos y en la barrera hematoencefálica usamos GLUT1. Ese es el transportador a nivel de la membrana de los eritrocitos y de las células de la barrera hematoencefálica. El GLUT2, pues ese lo tenemos en el hígado, riñón, células pancreáticas beta. GLUT3, neuronas y así sucesivamente. GLUT4 en el tejido adiposo y en el músculo. Y son enzimas similares, pero no exactamente iguales, ¿de acuerdo? No son enzimas, son proteínas. Estos transportadores son proteínas, ¿verdad? Que son similares, pero no son iguales. Y tienen distintas afinidades. Así que eso es muy particular para cada uno de los tejidos. Aquí vemos un ejemplo del transportador. Cuando, miren que son proteínas que se abren de un lado, luego se cierran y se abren del lado interior para poder transportar. Ese es el ejemplo de un transportador de glucosa. Bien. Ok, entonces, como podrán apreciar aquí,
aquí tenemos esta, en el cuadro, en el recuadro, tenemos la glucólisis. Es una vía relativamente pequeña, como les digo, es muy sencilla. Tal vez el día de hoy se las voy a complicar yo, porque en realidad nosotros a que entramos acá, pues en primero solo miramos que la glucosa se convierte en piruvato y que el piruvato se puede convertir en lactato dependiendo de las condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Pero este año tenemos que aprendernos con obvias razones en bioquímica las enzimas, la regulación de las enzimas y los tipos de regulación, ¿verdad? La regulación más importante está aquí, miren, en el paso de, perdón, no es aquí. Vamos a ver. Voy a borrar. La regulación más importante de la glucólisis está aquí, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Ese es el principal paso regulado de la glucólisis y son 3 pasos regulados nada más. Ese que les acabo de señalar es el más importante, como les indicaba, este. Pero el primer paso que va de glucosa a glucosa 6-fosfato también está regulado y el último que convierte el fosfonol piruvato en piruvato también está regulado. La regulación de la glucólisis no es complicada, excepto este paso sí es complicado. El de fructosa a fructosa 1,6-bifosfato es complicado. Bueno, y después pues se dan cuenta ustedes cómo se está ya conectando. Este es un buen ejemplo de las conexiones que tenemos de la glucólisis con otras vías metabólicas. Por ejemplo, de la glucosa 6-fosfato nosotros vamos a poder hacer pentosa fosfato. También vamos a poder hacer glucógeno. Y glucólisis aquí podemos hacer la glucólisis anaeróbica que termina en lactato. Y si todo está en condiciones aeróbicas, el piruvato no se queda como piruvato, sino se convierte en acetil-CoA por medio de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que también lo vamos a ver hoy. Entonces, el piruvato se convierte en acetil-CoA, pero también se convierte, miren, en oxalacetato. Y estas dos moléculas, acetil-CoA y oxalacetato, son los que comienzan el ciclo de Krebs. Entonces, miren, aquí seguimos, ¿verdad? Nunca paramos. Si se recuerdan ustedes en primero, en bioenergética, vimos esos conceptos de que nosotros nunca alcanzamos el equilibrio porque nuestro metabolismo no para. O sea, no podemos decir, bueno, metimos 6 glucosas, ahora producimos 6 piruvatos. No, nunca podemos contar porque la velocidad con la que siguen pasando las reacciones es extremadamente alta. Bien, entonces, ¿dónde se localiza la glucólisis? En el citosol. Es una vía eminentemente citosólica. Y una cosa importantísima no es que sea aeróbica, no depende del oxígeno, pero puede llevarse a cabo con o sin oxígeno. Esa es una ventaja enorme, porque nosotros podríamos estar en condiciones anaeróbicas en cierto momento y la glucólisis sigue, no depende del oxígeno, ¿verdad? Entonces, hay 3 pasos para obtener energía y el primero es la glucólisis, ¿ok? Hay 3 pasos. El primero es la glucólisis y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El segundo es el ciclo de Krebs y el tercero es la fosforilación oxidativa. Pero esas son clases que vamos a ver en la próxima semana y las siguientes semanas. Bien, cuando hablamos de glucólisis, hablamos de romper el dulce, ¿verdad? Así es como el vocablo se puede desglosar e interpretar. Eso significa glucólisis. Y sí, efectivamente, lo que rompemos nosotros es esta molécula de glucosa y la rompemos en 2 cosas, en 2 moléculas de piruvato. En eso la rompemos. ¿Ok? Bueno. Entonces, la primera fase, porque tiene 2 fases la glucólisis, ¿sí? La primera fase se llama la fase de inversión o de consumo también, ¿verdad? Son 5 reacciones donde efectivamente invertimos energía. Esto es paradójico porque cuando hablamos de la glucólisis estamos hablando de una vía que produce energía.
Pero miren qué casualidad o qué controversia, empezamos invirtiendo, gastando energía, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la energía que nosotros vamos a estar, de la que estamos hablando, cuando estamos hablando de glucólisis y de la mayoría de las reacciones energéticas es esta molécula, el ATP, que ustedes ya saben de sobra que es un nucleótido. ¿Por qué? Porque tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar ribosa y tiene 3 fósforos, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones que tiene que tener un nucleótido. Tiene que tener una base nitrogenada, un azúcar y fósforo. El ATP es un nucleótido, pero no es un nucleótido que forma parte del ADN, por ejemplo, ¿verdad? No forma ácidos nucleicos, sino que este es un nucleótido energético. Bien, y ese es el que nos interesa a nosotros producir en la glucólisis. Entonces vamos a comenzar los pasos de la primera fase, que es la fase de inversión. Entonces, para poder nosotros comenzar, lo primero que tenemos que hacer es activar a la molécula de glucosa. Van a ver ustedes en adelante cuando estemos viendo las vías metabólicas. Casi siempre, por no decir siempre, en la primera reacción de una vía metabólica es para activar a la molécula que va a comenzar esa vía metabólica. En este caso, pues acaba de entrar la glucosa a través del transportador GLUT, ¿verdad? Y ahora ya va a comenzar la glucólisis. Entonces, la van a activar y la molécula de glucosa se activa con fósforo, que es donado por el ATP, y por eso decimos que es la fase de inversión o de gasto, porque aquí empezamos gastando ATP. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle un fósforo al ATP y se lo vamos a pegar a la glucosa y lo convertimos en glucosa 6-fosfato. El ATP sale como ADP, ¿verdad? Y se gasta un ATP en esta reacción. Esta reacción es irreversible y eso es importante porque también el hecho de que sea irreversible la hace sujeta de regulación. El 98% de las reacciones irreversibles son regulables. Esa es otra cosa que no deben de olvidar. Cuando estemos hablando de reacciones irreversibles, son reacciones donde la enzima que trabaja en esa reacción se regula. Y esto es lo que pasa en esta reacción. Esta enzima es la exocinasa si se tratara del hígado, pero, perdón, del músculo. Pero si se trata del hígado, la exocinasa se llama glucosinasa, ¿ok? Entonces, ¿qué son estas? Son isoenzimas, ¿verdad? Perdón, glucosinasa. Bien, vuelvo a repetir. Esta reacción la cataliza la exocinasa si es en el músculo. Ahora, si es en el hígado, es la glucosinasa. ¿Ok? Así que si ustedes miran en una pregunta que no está la exocinasa, sino que está la glucosinasa, es lo mismo. Oyen, son isoenzimas, ya sabemos que trabajan en distintos órganos. Ahora, una cosa importante es que la exocinasa tiene una KM bien baja. ¿Se recuerdan que hablamos de KM cuando hablamos de enzimas? KM es el grado de afinidad de la enzima por su sustrato. Entonces, la KM de la exocinasa es bien baja y eso significa que es bien afín a la glucosa. Ahora la glucosinasa tiene una KM alta. Ahora, traducido al español, sería que la exocinasa con poquita glucosa empieza a fosforilarla. En cambio, la glucosinasa necesita que haya mucha glucosa en el medio para empezar a trabajar. O sea, como que es más aragancita a la glucosinasa, la del hígado. Entonces, esos son datos importantes de estas enzimas que trabajan en esta primera reacción. Bueno, ok, ya basta de primera reacción, vámonos a la segunda reacción. Perdón. Bueno, más adelante vamos a ver la regulación de esta. La segunda reacción es bien sencilla, es una isomerización. Entonces, la isomerización
significa cambiar de posición uno de los elementos que tiene la molécula y efectivamente eso es lo que pasa. Es una isomerasa, de hecho se llama la fosfoglucoisomerasa o fructosa 6-fosfato isomerasa, también se le llama. Así que independientemente, pues es una isomerasa. Y lo que hace es mover de posición el grupo ceto, porque ahí se recuerdan ustedes, el grupo carbonilo. Ahí se recuerdan ustedes que los aldehídos lo tienen en la posición número 1 y los cetos, sí, los aldehídos y los cetos lo tienen en la posición número 2. Y eso es lo que pasa básicamente aquí. No le pone nada, no le quita nada, solamente le cambia de posición ese grupo y ya lo convierte en una fructosa 6-fosfato. Y así seguimos adelante. Bueno, esta reacción es reversible. Y esas son cosas que ustedes tienen que ir notando, porque en su mapa metabólico tienen que poner las flechas para adelante y para atrás, ¿verdad? Tienen que indicar cuáles reacciones son reversibles, cuáles son las irreversibles. Les acabo de mencionar que las reacciones reversibles y irreversibles son importantes porque en general son las reacciones que se regulan. ¿Qué se regula? La enzima. La enzima que trabaja ahí es la que se regula. Esta no es así. Es una reacción bien sencilla y es un paso no regulable. Bien, la tercera, esta es la reacción más difícil de la glucólisis. Miren, la que pasa de fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato. O sea que en esta reacción se le agrega un segundo fósforo a la molécula y nuevamente es el ATP. Entonces, recuérdense que acaba de cambiar, perdón, me voy a regresar, de esta configuración que se llama piranosa a esta que se llama furanosa, ¿verdad? Es la configuración espacial. Y esta configuración furanosa es especial para que aquí, miren, en esta posición se le pegue el nuevo fósforo que va a entrar. Así que vamos a tener un fósforo en esta esquina y en esta otra también, ¿verdad? Entonces, esta reacción la cataliza esta enzima que es la más importante de la glucólisis porque es la enzima que me lleva el comando de la regulación de la glucólisis. Es la fosfofructosinasa 1. Por favor, no se les olvide que es fosfofructosinasa 1. 1. Y ustedes me dirán, ¿hay otra? Pues sí hay otra. Está la fosfofructosinasa 2. Y ahí es donde les va a complicar la vida en la regulación. Ya van a ver qué complicada es esta regulación. Pero lo tienen que recordar. La que cataliza este paso es la fosfofructosinasa 1. ¿Qué hace? Le pega un fósforo, un segundo fósforo en la posición 1. ¿A quién? A la fructosa 6-fosfato. Entonces ya tiene dos fosfatos, ¿verdad? La fructosa 1,6-bifosfato. El ATP vuelve a salir como ADP y aquí vuelve a gastarse ATP, como podrán ver. Y entonces es el segundo consumo. ¿Cuántos ATPs vamos gastando? Vamos gastando 2, ¿verdad? Bien. Ahora la fructosa 1,6-bifosfato la vamos a romper a la mitad. Ajá. Miren qué estratégico fue convertir la piranosa en furanosa, porque ahora solamente cortamos aquí y este pedazo es la dihidroxiacetona fosfato. Y este otro pedazo es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, las dos moléculas si examináramos su fórmula bien, se dan cuenta ustedes que contienen lo mismo. Tienen la misma cantidad de carbonos, tienen la misma cantidad de hidrógenos y tienen la misma cantidad de oxígenos y tienen un fósforo cada uno. Lo único es que están distribuidos de manera diferente. De hecho, esta es una ceto, ¿verdad? Porque tiene el grupo ceto, lo tiene, obviamente es un grupo ceto, está en el carbono 2. Pero como aquí el carbonilo está en el carbono 1, es un aldehído. Entonces, son isómeros. Estas dos, dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, son isómeros. Esto lo hace esta enzima que se llama aldolasa y esta
también es una reacción reversible. Perdón, obviamente esta es una reacción irreversible, ¿verdad? La anterior. No solo que es la más importante de la glucólisis, sino que aquí se gastó energía, ¿verdad? Esa es una reacción irreversible. Esta no, esta sí es reversible. Entonces, aquí se produjeron dos moléculas, que es la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Por favor, grábense desde ahorita que este intermediario de glucólisis es gliceraldehído. Porque después vamos a ver al glicerol 3-fosfato, que es otro rollo. ¿Ya? Y es importante que desde ahorita se graben que el de la glucólisis es el gliceraldehído, ¿verdad? Bien, entonces lo que les decía, ¿verdad? Se rompe a la mitad y generamos las dos moléculas. Ahora, esta reacción siguiente, que también es reversible y está catalizada por una fosfotriosa isomerasa, ¿sí? Lo que hace es mover de posición el grupo carbonilo, ¿verdad? Si lo tenía en la posición número 2, lo pasa a la posición número 1, miren. Y aquí, pues, ahí ya convertimos la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Es como que, fíjense, esto nos da la posibilidad de que esta reacción nos genere dos moléculas iguales, no distintas, porque inmediatamente la una se convierte en la otra, ¿verdad? La dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Bien, así, aquí ¿verdad? Ok, hasta ahí la primera fase de la glucólisis. ¿Cómo se llama esa fase? Fase de consumo. ¿Por qué? Porque efectivamente consumimos ATP. Reacciones irreversibles, sí, la primera y la tercera. ¿Cuál es la más importante de ellas? La tercera. Esta reacción, la enzima más importante por su papel en la regulación de la vía metabólica de la glucólisis es la fosfofructosinasa 1. ¿Ok? ¿Qué obtuvimos en la primera fase? Pues obtuvimos, podemos decir un gliceraldehído 3-fosfato y un fosfato de hidroxiacetona, pero podríamos decir dos gliceraldehídos 3-fosfato porque ya saben ustedes que se convierte la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. La segunda fase, aquí se pone bonita la cosa porque aquí empezamos a producir energía. ¿Ok? Entonces son 5 reacciones también. Y aquí lo que vamos a hacer es producir energía. Entonces tenemos al gliceraldehído 3-fosfato, ahí se recuerdan que ya no tenemos fosfato de hidroxiacetona porque lo convertimos en gliceraldehído 3-fosfato y entonces ahora tenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato. No uno, sino 2. Ok, así que todas estas reacciones de las 6 a la 10 son por 2, o sea, están sucediendo doblemente. Ok, entonces aquí el gliceraldehído 3-fosfato va a ganar nuevamente fósforo, pero nótese que en esta reacción ya no lo dona el ATP. En estas que vimos aquí, era el ATP, perdón, voy a borrar esto, era el ATP el que donaba el fosfato, ¿verdad? En estas reacciones. Pero ahora, en esta siguiente que estamos viendo aquí va a haber un ingreso de fósforo, pero no lo dona el ATP. ¿Y de dónde sale? Pues es un fósforo que anda por ahí perdidito en el medio, porque van a ver ustedes que hay reacciones donde el ATP se rompe, pero no se pega a la molécula. Entonces, ese fósforo que se rompió, que se despegó del ATP, ¿dónde queda? En el medio, ahí, caminandito por ahí perdidito. Este es uno de esos. Y para que se pueda pegar a la molécula de gliceraldehído 3-fosfato y convertirlo en 1,3-bifosfoglicerato, es necesario que haya una oxidorreducción. Y aquí ya participa el NAD. Miren, de hecho, es la reacción donde participa el NAD en la glucólisis. Y este NAD lo que va a hacer es ganar hidrógeno. Se lleva este hidrógeno, miren. Se lleva ese hidrógeno y sale reducido. Y esto queda con 2 fósforos.
esta reacción es reversible y la cataliza la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Bien, ojo con este NAD. Este NAD que se produce aquí es bien importante. De hecho, en condiciones aeróbicas, o sea, cuando no hay falta de oxígeno, tiene que ingresar a la mitocondria y van a ver ustedes que va a aprovecharse para producir más ATP. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces aquí está ese fósforo. Y la siguiente reacción es convertir, no convertir, sino aprovechar ese fósforo. Miren, de hecho, si se dan cuenta, es el fósforo que acaba de entrar. Este fósforo que acaba de entrar en esta reacción es el que va a salir en esta reacción. Entonces, este fósforo lo que hace es salir y pegársele a un ADP. ¿Y dónde estaba ese ADP? En el medio, igual, porque hay reacciones en las que, vuelvo a repetir, el ATP se rompe solo para generar energía, no para que se pegue uno de sus fósforos en otra molécula. Entonces, quedan libres el ADP y el fosfato que se acaba de despegar de él, quedan libres. Y ese es el fósforo que aprovechamos en la reacción anterior, que era esta, y también vamos a aprovechar en esta siguiente el ADP que quedó ya como ADP, ¿verdad? Que fue ATP. Una cosa importante es que una vez que el ATP se gasta, solo se puede gastar una vez. Aunque el ADP todavía tiene un enlace de alta energía, ya no es posible desprenderle otro fósforo para usarlo en una reacción o para generar energía. Solo el ATP puede hacer eso. Entonces, ese ADP lo tenemos que volver a convertir en ATP y eso es lo que sucede en esta reacción, ¿verdad? El 1,3-bifosfoglicerato dona ese fósforo al ADP y ya se transforma en ATP. Y aquí ya estamos tablas con el gasto de la primera fase, porque como tenemos dos, ¿verdad? Venimos de 2 gliceraldehídos 3-fosfato, ahora tenemos 2 1,3-bifosfogliceratos, entonces ahí quedamos tablas. Ya gastamos 2 ATPs en la primera fase y ahora ya estamos produciendo 2 ATPs. Y entonces el 1,3-bifosfoglicerato se queda como 3-fosfoglicerato. Esa reacción la hace la fosfoglicerato sinasa. Yo ya se los dije, creo yo, pero vuelvo a repetirlo. Cuando ustedes miren que en una reacción se está pegando fósforo por cualquier lado que lo miren, uno de sus nombres preferidos es sinasa. Esa enzima se llama sinasa o se apellida sinasa, ¿verdad? Las sinasas pegan fósforo. Las sinasas pegan fósforo. ¿Ok? Grábenselo. Ahora, esta reacción es reversible. Sí es reversible. No es una reacción irreversible, ¿verdad? Es reversible. Y la otra circunstancia muy importante es que esta manera que estamos viendo en este momento de producir ATP se llama producción de ATP a nivel de sustrato. Eso es pregunta obligada de examen. Vuelvo a repetir, esta manera de producir ATP es producción de ATP a nivel de sustrato. Entonces dirán ustedes, ¿y por qué se llama así? Porque se está produciendo el ATP en el transcurso de una vía cuya finalidad, pues sí es la producción de ATP, pero no termina en eso. Tenemos 2 formas de producir ATP nada más, solo 2 formas, grabado también en la memoria. Esta, que es producción de ATP a nivel de sustrato, y la número 2, es en la cadena respiratoria fosforilación oxidativa. Específicamente en fosforilación oxidativa. Vuelvo a repetir, 2 formas tenemos de producir ATP. A nivel de sustrato como esta y en fosforilación oxidativa. Nada más.
No hay otras reacciones en todo el organismo, en ninguna célula, donde haya otra manera diferente de producir ATP. Esta es producción de ATP a nivel de sustrato. Muy bien. O se dice producción de ATP a nivel de sustrato o fosforilación a nivel de sustrato. Muy bien, entonces ya tenemos, quedamos con el 3-fosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato fíjense que este fosfato también va a tener que ir a parar a un ADP para formar ATP, pero cuando está en la posición número 3 no puede. Así que para elevarle el nivel energético a este fosfato, viene esta enzima que se llama fosfoglicerato mutasa y lo pasa del carbono 3 al carbono 2. Aquí igual, ¿verdad? No se mete ni se saca nada, solamente se cambia de posición. Y aquí tenemos ya entonces el 2-fosfoglicerato, perdón. El 2-fosfoglicerato. Y con eso este ATP ya empieza este fosfato ya empieza a subir su nivel energético. ¿Ok? Bueno, ahora, acá vamos a deshidratar al 2-fosfoglicerato, lo vamos a deshidratar y vamos a ver cómo sucede esto. Miren, ahí están en el círculo las moléculas que se van a ir y de hecho se van en forma de agua. Y entonces miremos entonces acá que esto es lo que pierde la molécula y con esa acción de deshidratación el nivel energético del fosfato aumenta. Entonces este fosfato ya está listo para salir disparado de esa molécula. ¿Ok? Es una reacción catalizada por la enzima que se llama enolasa. Enolasa, ¿ok? Muy bien, entonces ya, aquí eso es exactamente lo que se produce en la siguiente reacción. Solo para comentar que el 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenolpiruvato. Bien, el fosfoenolpiruvato, pues, como ya les dije, ya tiene ese fósforo preparado para salir volando y eso es lo que pasa a continuación. Se le une al ADP y forma ATP. Ojo, son 2 ATPs porque venimos de 2 gliceraldehídos 3-fosfato, ya sacamos 2 y ahorita otros 2, así que ahí está la ganancia de la glucólisis. ¿Cuántos ATPs ganamos en glucólisis? 2. 2 ATPs, ¿verdad? Entonces van a decir ustedes, ay, pero qué poquito. Vieran esos 2, qué valiosos son. Son valiosos, por ejemplo, porque la verdad es que en fosforilación oxidativa, que es la otra manera de producir ATP, esta que estamos viendo ahorita también es a nivel de sustrato, es una fosforilación a niveles de sustrato o producción de ATP a nivel de sustrato, es lo mismo, ¿verdad? Pero la otra forma que era fosforilación oxidativa, esa produce cualquier cantidad de ATPs. Genera una chorrera de ATPs, pero no puede llevarse a cabo si hay déficit de oxígeno. ¿Ya? En cambio, la glucólisis no le importa si hay o no hay. Y cuando no hay, se convierte en la única fuente de energía que nos queda en las células. Y dicen ustedes, ay, pero solo 2. Sí, esos 2 los empieza a producir a 1000 por hora. La glucólisis se acelera de una manera increíble y entonces nosotros tenemos suficiente ATP por lo menos para sobrevivir, ¿verdad? Un tiempecito. Ok, entonces esa reacción la cataliza la piruvato-sinasa y esta reacción sí es irreversible. La única reacción irreversible de la segunda fase, o sea, la fase de producción, es esta, catalizada por la piruvato-sinasa. ¿De acuerdo? Y aquí, colorín colorado, el cuento de la glucólisis se ha acabado, ahí se termina la glucólisis. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? El piruvato. Perdón, no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo, doctora. Sí, Camila. En las imágenes que ha presentado, hay, por ejemplo, ahí dice magnesio, pero no sé, en este caso... Ah, sí. Ahorita lo explico, sí, es cierto, perdón. Gracias por la observación y eso quiere decir que estás poniendo atención. Cuando hay reacciones donde participa ATP o se forma ATP,
donde hay participación de estos nucleótidos energéticos, como ATP, ADP, etcétera, siempre tiene que haber magnesio en el medio, porque esta es un cofactor de la enzima. ¿Qué enzima? Piruvato sinasa. Las sinasas tienen como cofactor al magnesio y aquí también al potasio, si se dan cuenta. Así que aquí también hay magnesio, miren, porque hay transferencia de fosfatos. Aquí también. Aquí también. Aquí no, pero también. No se mira, pero también. ¿Ok? Es por eso, porque donde hay transferencias de fosfatos, sí, siempre debe de haber magnesio o manganeso. Oye, magnesio o manganeso, cualquiera de los dos. Muy bien, este es el resumen de la segunda fase. Venimos de 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Aquí producimos 2 NADHs en esta reacción, ¿se recuerdan? Acá, pues lo convertimos en 1,3-bifosfoglicerato. Luego acá sí ya se produjo los primeros 2 ATPs. Ese se quedó como 3-fosfoglicerato, se convirtió a 2-fosfoglicerato, luego a fosfonol piruvato, y el fosfonol piruvato a piruvato. Aquí se producen los segundos 2 ATPs. Única reacción irreversible de esta vía, de esta segunda etapa, es esta, la última, ¿verdad? De ahí todas son reversibles. ¿Cuántos ATPs se producen? ¿Cuántos ATPs totales a nivel de sustrato se producen en glucólisis? 4. Esos son totales. Cuando ya le quitamos los 2 que consumimos en la primera fase, estamos hablando de producción neta. Y esas son 2, porque si a 4 le quitamos 2, pues nos quedan 2, ¿verdad? Este es el rendimiento final de la glucólisis. Entra una glucosa, 2 ADPs, 2 fosfatos, 2 NAD, y salen 2 piruvatos, 4 ATPs, 2 NADHs, o sea, reducidos, 2 moléculas de agua, y este es su delta G. ¿Cuáles son las enzimas que consumen energía? Pues la primera y la tercera, ¿verdad? Que son pasos regulables, ya saben ustedes. ¿Cuáles son las enzimas que producen ATP? La fosfoglicerato-sinasa y la piruvato sinasa. ¿Cuál produce NADH? ¿Qué enzima produce NADH? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Bien. Ahora, ya saben ustedes que si no hay suficiente oxígeno, pues el piruvato no va a entrar. No es que no pueda, lo que pasa es que sí puede entrar. De hecho, entra, luego lo vamos a entender, entra en condiciones anaeróbicas, pero solo a echarse un colacito en la mitocondria, no se queda ahí en la mitocondria, porque al final vemos que la falta de oxígeno pues hace innecesaria su presencia en la mitocondria. Entonces, si no hay suficiente oxígeno, lo que va a pasar es que ese NADH que acabamos de ver que se produce durante la glucólisis, miren, voy a extender la imagen. Cuando no hay oxígeno, se queda en el citosol igual que el piruvato. Porque en condiciones donde sí hay oxígeno, estos NADH y también el piruvato se va a la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa con esos dos? Con el NADH y el piruvato. Pues se juntan. Se juntan este NADH con este piruvato. Este NAD lo que hace es regalarle estos 2 hidrógenos, miren, al piruvato, y entonces lo convierte en lactato. ¿Verdad? Ahora, el lactato, dirán ustedes, ¿y por qué? Bueno, el lactato, resulta que el lactato puede convertirse en glucosa. ¿Cómo así? Pues sí, se puede convertir en glucosa el lactato por una vía que vamos a conocer más adelante que se llama gluconeogénesis. Eso sucede obviamente en condiciones anaeróbicas. ¿Y para qué se va a convertir en lactato? Pues por lo que les acabo de decir. Si solo tenemos la glucólisis en condiciones anaeróbicas para producir energía, o sea, en condiciones anaeróbicas, la única forma de producir energía va a ser la glucosa. Yo necesito, pero miles de glucosas para hacer glucólisis.
¿verdad? Y no quedarme sin energía para producir esos 4 tristes ATPs que se van a multiplicar a 1000 por hora, ya se los dije. Entonces necesitamos mucha glucosa. Seguimos, y como no podemos estar comiendo, ¿verdad? Atorándonos de glucosa, no podemos. Entonces lo que hacemos es convertir el piruvato en lactato y el lactato en piruvato, en glucosa. Y seguimos haciendo glucólisis, y esos 4 ATP se están produciendo, se están a 1000 por hora, para que nosotros no nos falte energía, no para una energía normal, sino una energía para sobrevivir, ¿verdad? Ok, bueno, entonces miren, acá está. Este es un cuadrito muy interesante donde miramos cómo, miren, ese NADH que se produjo acá, que como ni modo, no hay oxígeno, ya no se va a meter a la mitocondria, ni el NADH ni el piruvato. Entonces, ¿qué hacemos? Agarremos estos H, se los pegamos al piruvato y lo convertimos en lactato. Y ahí ya vamos a tener una gran ayuda porque ese lactato lo vamos a convertir en glucosa, ¿verdad? Por medio de la gluconeogénesis. Aquí está ya glucosa 6-fosfato, pero esto se convierte en glucosa primero y luego en glucosa 6-fosfato. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, la glucólisis aeróbica, de hecho, se manejan estos términos, ¿verdad? Glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque la glucólisis se da de las dos formas, con o sin oxígeno. Entonces, si hay oxígeno, el producto final de la glucólisis es el piruvato. Se produce un NAD reducido que va a entrar a la mitocondria por un medio de una lanzadera, y eso lo vamos a ver la semana entrante. Y luego se va a ir a cadena respiratoria, y ahí va a generar, va a impulsar la formación de 3 ATPs, ese NAD reducido. Ahora en la glucólisis anaeróbica, el producto final es lactato, ¿verdad? Y ese lactato lo vamos a convertir, como les dije, en glucosa y vamos a seguir produciendo ATP a nivel de sustrato en glucólisis para no quedarnos sin energía, porque obviamente ya no lo vamos a poder meter al piruvato a la mitocondria, entonces lo convertimos en lactato, ¿verdad? Y el NAD que se había producido en la glucólisis también lo usamos, ya sabemos que está reducido, lo oxidamos y para convertir al piruvato en lactato. Esto no platiqué, pero esta reacción la lleva a cabo la lactato deshidrogenasa. Ahí se recuerdan que cuando hablamos de enzimas, hablamos de esta enzima porque dijimos que era una enzima que tenía 6 isoformas, porque es una enzima tetramérica, tiene 3 cadenas polipeptídicas, esta lactato deshidrogenasa, tiene cadenas H y cadenas M. Eso pues es un comercial en este momento, pero para que vayan viendo esos detalles que ya los pueden ir ustedes observando, porque ya nos estamos metiendo en el mundo del metabolismo. Muy bien, eso es resumen otra vez, ¿verdad? Y aquí vemos, es un resumen de la glucólisis anaeróbica, porque acá pues consumimos estos 2 ATPs, aquí ya empezamos a producir, ¿qué producimos? NADH y ATPs, y al final pues como el piruvato no puede entrar a la mitocondria, vamos a usar estos NADHs para convertir el piruvato en lactato, y el lactato después ya les dije yo que lo vamos a convertir en glucosa. Ok, miren, el eritrocito pasa a lo siguiente. El paso, recuérdense que ahorita acabamos de ver estos pasos en glucólisis, estos. Pero resulta que en el eritrocito, este paso varía. Varía eventualmente, no siempre, ¿verdad? Porque si sucediera siempre, también no saldrían las cuentas energéticas. ¿Cuál paso? Pues el primer paso donde se produce ATP, que es de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, algunas veces se van intercalando esta reacción con esta, miren. O sea que en el eritrocito, eventualmente esta reacción se desvía. Entonces el 1,3-bifosfoglicerato ya no se convierte en 3-fosfoglicerato, sino que se convierte en 2,3-bifosfoglicerato. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera. En vez de convertirse para acá, se viene para acá. Y eso lo hace la bifosfoglicerato mutasa, que le cambia, miren, este fósforo de la posición 1 se la pasa a la posición número 2.
¿ya? Y entonces ya no es 1,3-bifosfoglicerato, sino 2,3-bifosfoglicerato. Ahora, la otra cosa interesante aquí es que este 2,3-bifosfoglicerato no nos puede producir ATP, perdón. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que les dije que este fosfato que entraba a la posición 1 entraba con alto nivel energético y que el siguiente paso era donárselo a un ADP para convertirse en ATP, pero en esta reacción no sucede así. No sucede, perdón, no sucede, perdón, espérenme, voy a toser bien, porque si no. Ok. Entonces, les decía que esta reacción le baja el nivel energético al fósforo de la posición 1. Entonces, esto ya no puede formar ATP. Pero sí se convierte en 3-fosfoglicerato porque pierde el fósforo. Pero miren, lo pierde solamente por perderlo. No se lo pega a un ADP. Entonces, esta reacción en el eritrocito no produce estos dos ATPs o este ATP. No son dos, porque supónganse que de los dos gliceraldehídos, uno sí hace esto y el otro no. Porque la fructosa 1,6-bifosfato se rompió en dos gliceraldehídos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos se va por acá y el otro por acá. ¿Y por qué hace eso el eritrocito? Eso significaría que no tuviera tanto ATP al final, porque está desviando por un atajo que no produce ATP. Pues sí, es que el eritrocito no necesita tanta energía, porque es una célula que no tiene organelos. Entonces el eritrocito, si hiciera todo el tiempo esta reacción, produciría para sus necesidades demasiado ATP. Porque como es una célula con su metabolismo, la función del eritrocito es transportar oxígeno. Esa es su principal función. No es la única, pero su principal función es esa. Entonces, al hacer eso, pues no tiene demasiada necesidad de energía. Si esto se diera todo el tiempo en esta dirección, en la dirección normal, pues habría tanta energía que el eritrocito acumularía energía interna que lo podría hacer explotar. Entonces, para eso, algunas veces desvía. O sea, por eso les digo, de los dos gliceraldehídos, uno se va para acá adelante y el otro se desvía por acá, para equilibrar la producción de energía y no volverse explosivo, ¿verdad? Bien, esto es la KM que tiene la exocinasa y la glucosinasa, que ya les había dicho que la glucosinasa tiene una KM alta y la exocinasa tiene una KM baja. Sí, alguien me levantó la mano. Sí, doctora, disculpe, una pregunta. Con esto del eritrocito en el libro decía, y ahorita que usted dijo que no presenta organelos, entonces no presenta mitocondria. No. No tiene mitocondria. Bueno, en realidad eso lo aprendimos en primero. El eritrocito es una célula fantasma, así se llama porque carece de esas organelos, ¿verdad? Entonces, perdón, espérenme un momentito. Entonces, sí, no tiene. Bien, entonces, el eritrocito, de hecho, solo para complementar esta información y que no se queden volando un poquito, el eritrocito se origina de una célula hematopoyética en la médula ósea. Esa célula sí tiene núcleo, tiene mitocondrias, tiene todos los organelos que tiene normalmente una célula, pero empieza a dividirse. Y a medida que se va dividiendo, va perdiendo el núcleo y sus organelos hasta que finalmente queda como eritrocito, que es una célula sin núcleo y sin organelos, cuya función, lo que sí se le forma mucho adentro al eritrocito es un montón de hemoglobina, porque la función principal del eritrocito es transportar oxígeno y lo transporta en la hemoglobina. Pero es el proceso de maduración de esa célula hematopoyética que de la que se origina el eritrocito, pues sí tiene
núcleo y tiene mitocondrias y tiene etcétera. Pero ya el eritrocito maduro no. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces vamos a con este. Ay, pues aquí no está, fíjense, pero la semana entrante tenemos. ¿Tenemos qué? Fíjense que este punto de regulación de la glucólisis se los voy a mencionar aquí, pero espero tener una oportunidad de explicarles bien cómo se regula la glucólisis. Porque la glucólisis, ya lo dijimos, se regula en 3 pasos y aquí están las enzimas regulables en azul. La primera es la hexocinasa o glucosinasa, ¿verdad? Dependiendo si es en el músculo o en el hígado. Y esta que dije que era la más importante, ¿verdad? La fosfofructosinasa 1 es la más importante. Y el último paso que es la piruvatosinasa. Esas son las 3 enzimas regulables. Entonces, se lo voy a borrar aquí. Y esos son los 3 también puntos irreversibles de la vía metabólica, ¿verdad? De glucosa a glucosa 6-fosfato, de fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y de fosfonol piruvato a piruvato. Ok. Entonces, la primera regulación. La primera regulación es de la hexocinasa. La hexocinasa tiene un tipo de regulación alostérico. Y si se recuerdan ustedes, como ese paso y esa lección ya la vimos, ¿verdad? Lo de enzimas, hablamos de que tenían 2 formas de regularse, alostéricamente y covalentemente. Covalentemente es cuando se le pega o se le quita fósforo. Y alostéricamente es cuando el producto inmediato o mediato se le pega a la enzima en el sitio alostérico. Y en este caso es el producto inmediato, ¿verdad? Porque cuando esta hexocinasa empieza a producir bastante glucosa 6-fosfato, la misma glucosa 6-fosfato se le pega a la hexocinasa y la inhibe. ¿Ok? Esa es una inhibición de tipo alostérico. Bien. Ahora, la segunda enzima, perdón, solo déjenme contarles algo. Cuando actúa un tipo de regulación, no puede actuar el otro tipo de regulación. Bien, pueden actuar, aquí por ejemplo, ya estamos viendo que la regulación es alostérica, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que esa hexocinasa no se podría regular covalentemente. Bien, sí se puede regular covalentemente, pero, la principal forma de regularla es alostéricamente, como se los acabo de decir. Bueno, sigamos adelante. La fosfofructosinasa, que les dije que era la más importante de la regulación de la glucólisis, ok, se regula por medio de un paso bien complicado. Vamos a ver si aquí está. Ajá. Ay, nanita. Solo no los quiero confundir, pero se los voy a explicar acá. Muy bien. Esta enzima, miren, dice que, ¿qué enzima? La principal regulable. Pongámosla, la voy a poner, permítanme un momentito. La voy a poner en letras. Le voy a insertar aquí la palabra fosfofructosinasa 1. Esa es la enzima, ¿verdad? Que la principal regulable. No sé ni dónde colocarla. La voy a chiquitar. La voy a poner chiquita, ¿oí? Aquí está. Bien. Esta enzima entonces convierte a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima tiene muchas formas de regularse. Alostéricamente se puede regular. ¿Cómo? Bueno, recuérdense que
¿cuál es la función principal esencial de la glucólisis? La producción de energía, de ATP. Así que cuando ya hay mucha energía, ojo, que en esta reacción no es donde se produce energía. De hecho, se produce ni en esta fase, sino en la segunda fase, que es la fase de producción. Aquí estamos en fase de consumo, pero como es la principal enzima regulable, aquí se puede detener un poco la glucólisis. Si se inhibe a esta enzima, si se le enlentece, si se le detiene. ¿Y cómo se le detiene? Bueno, cuando ya se produjo más adelante mucho ATP, viene el ATP y se le pega en el sitio alostérico a la fosfofructosinasa 1 y la puede inhibir. ¿Ok? Pero al revés, cuando se ha gastado mucho ATP y no solamente en glucólisis, sino en cualquier otra vía metabólica donde se están gastando los ATPs y lo que se está quedando son puros ADPs, el mismo ADP puede írsele a pegar a la fosfofructosinasa 1 y le puede decir, mira, ya destruyeron mucho nuestros ATPs y nos quedamos como ADPs, entrale con fuerza porque ya estamos muy gastados. Entonces, ahí sería un efecto contrario. El ADP la estimularía, la aceleraría. Eso también es regulación alostérica, solo que esa es una activación. El ATP la inhibe y el ADP la activa. También el AMP y la... ok. Y también el AMP y el ADP la activan. Ahora voy con esta. Miren, esta es la molécula, digamos, más importante y tal vez es la molécula más difícil de entender cómo regula a esta enzima. Claro, la regulación alostérica ya la entendieron. Esta también es una reacción alostérica, pero es media loca esta reacción. Y les voy a decir por qué. A ver, voy a volver a poner esto. Déjenme ver. Resulta que, ¿qué les parece? Por eso les dije yo, ojo que es la fosfofructosinasa 1, porque existe la fosfofructosinasa 2. ¿Y esa qué onda? Bueno, les voy a decir qué pasa con esta. Esta no es la enzima de esta reacción, pero sí interviene en esta reacción. ¿Y qué es lo que hace esta? Bueno, lo que hace esta es formar no fructosa 6-fosfato, no fructosa 1,6-bifosfato, perdón, permítanme que se me pase la tos. Sino lo que forma es fructosa, 2,6-bifosfato. ¿Ok? Fíjense pues. ¿Y qué onda con esta fructosa 2,6-bifosfato? Pues esta enzima forma fructosa 2,6-bifosfato solo para que esta fructosa 2,6-bifosfato se le pegue alostéricamente a la fructosa 1, fosfofructosinasa 1. Por eso les digo que esta regulación sí es así como mera loquita. Esta molécula se formó alternativamente a esta, ¿verdad? La de la glucólisis es esta. La formación de la fructosa 1,6-bifosfato a través de la fosfofructosinasa 1. Pero también existe la fosfofructosinasa 2 que va a estar formando fructosa 2,6, no 1,6-bifosfato. ¿Y para qué quiere esta fructosa 2,6-bifosfato? Solamente la forma para que se pegue esta a la fosfofructosinasa 1 en su sitio alostérico. ¿Y qué le hace la fructosa 2,6-bifosfato a la fosfofructosinasa 1? Pues solamente la estimula.
la mantiene trabajando. Si no hay fructosa 2,6-bifosfato pegada a la fosfofructosinasa 1, la fosfofructosinasa 1 no trabaja. ¿Ok? Entonces, esta regulación es así como media loca. Pero, por favor, sí me gustaría saber si lo entendieron. Ahorita vamos a preguntar. Sí, Doctora, una Carlos pregunta. Miguel. Entonces, esta reacción es como el que usted dijo que es alternativa para el eritrocito. No, O sea, yo aquí no, lo mismo. aquí no estoy hablando del eritrocito nada más. Permítame un momento. Aquí estoy hablando de todas las células. Esa es la regulación de la glucólisis más esencial. No es una reacción que siempre se da. En cambio, la del 2,3-bifosfoglicerato se da en el eritrocito, nada más. Ahora, esta se da en el eritrocito y en todas, porque es la regulación principal de la glucólisis. Es para que funcione esa reacción y siga la siguiente. Para que funcione la glucólisis. Ajá. Ok. Sea la célula que sea, no importando si es eritrocito o cualquier otro tipo de célula. No sé si queda claro eso, porque por eso es que este paso es bien, así bien, pues en cierta manera es difícil de explicar, ¿verdad? Porque pues se confunde uno mucho. Ahora vuelvo a repetir, yo cuando les mencioné la primera parte de la glucólisis, en ningún momento les mencioné a la fosfofructosinasa 2, porque se las tenía que mencionar hasta este momento cuando les estoy explicando la regulación. Entonces, aquí funcionan dos enzimas, pero la enzima de la glucólisis es la fosfofructosinasa 1. Por eso, apréndanse que es la 1. Ahora, la alterna es la 2. ¿Qué hace la 2? Forma la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y eso para qué nos sirve? Solamente es una molécula que se forma para que se pegue en la fosfofructosinasa 1 y la mantenga trabajando. Nada más. Ese es el gran trabajo de la fructosa 2,6-bifosfato. Estamos. No sé si alguien no entendió este paso, pues es el paso más importante de la glucólisis. Doctora, y eso siempre se va a dar. O sea, en el sentido de que siempre va a estar ahí, activándola cuando sea necesario. Cuando esté funcionando la glucólisis en todo momento, en todo lugar, siempre está la fosfofructosinasa 2 trabajando, formando fructosa 2,6-bifosfato para que se le pegue alostéricamente a la fosfofructosinasa 1. Sí, Saúl. Bueno, y después cuando ya se necesita que otra vez ingrese al mismo ciclo, digamos, ¿qué pasa? Que ingrese al con mismo la ciclo. No fosfofructosa entiendo eso. 2,6-bifosfato? O sea, se convierte, o sea, que siga, pues, que para continuar con la glucólisis, o sea, ahí se está regulando con la 2,6-bifosfato, pero luego se convierte a 1,6-bifosfato o ya no, o qué pasa, se va de... No. De todos modos, consideren ustedes que no es que esté trabajando al mismo ritmo de la fosfofructosinasa 1, porque la fosfofructosinasa 1 es la que está trabajando en la glucólisis. Y la fosfofructosinasa 2 solo produce la fructosa 2,6-bifosfato para que se pegue, y una vez pegada, pues no va a estar fabricando a cada rato fructosas 2,6-bifosfato. No, una fabrica y una se le pega, y entonces sigue trabajando la fosfofructosinasa 1. O sea, si ustedes lo razonan, se darán cuenta, lógicamente, que la fosfofructosinasa 1 solo fabrica una fructosa 2,6-bifosfato y no es que tenga que fabricar un montón. La que sigue trabajando es la fosfofructosinasa 1. La fosfofructosinasa 2 trabajó para fabricar la fructosa 2,6-bifosfato. Se le pegó y ahí murió. O sea, no les puedo decir, ya nunca más vuelve a fabricar. No, porque depende de las necesidades de la célula. Pero nos interesa seguir la vía de la glucólisis. No nos estancamos en la regulación, porque esa regulación se da y ya se dio y ya estuvo. Lo que sí es que para que esa enzima esté trabajando permanentemente, tiene que tener pegada la fructosa 2,6-bifosfato.
Independientemente si se va a regular por el ATP o el AMP, sea positiva o negativamente, que es otra forma alostérica de regular, pero la regulación permanente la hace la fructosa 2,6-bifosfato. No sé si me explico. Sí, Camila. Entonces, digamos como el fin de esa regulación es detener la glucólisis en sí. La de la fructosa 2,6-bifosfato, la de la fosfofructosinasa 2, no es detener. Esa regulación es de activar, mantener funcionando a la fosfofructosinasa 1. Ahora, el ATP y el ADP y AMP, esos sí son regulaciones para detenerla o para acelerarla. La de la fructosa 2,6-bifosfato es para mantener funcionando. Ahora, las otras, el ATP es para enlentecerla, es una molécula inhibidora, ¿verdad? Una molécula alostérica inhibidora, eso la enlentecería, pero no deja de estar trabajando. Pues nosotros nunca podemos decir, aquí me paró la glucólisis unos 10 minutos. No, la glucólisis siempre está trabajando. Y en el caso del ADP, y es una molécula alostérica que va a acelerar la función de la enzima. ¿Ok? La regulación permanente de la enzima, independientemente de las aceleradoras, los mecanismos aceleradores o inhibitorios, es la de la fructosa 2,6-bifosfato, que esa es la que la mantiene trabajando permanentemente. Estamos. No sé si quedó claro, niños, porque yo sé que antes dábamos una clase de regulación nada más. Sí, Linda, dime. Sí, Camila. Bueno, en esto sí ya me quedó un poco más claro. Solo tenía una duda si, por ejemplo, esta fosfofructoquinasa 2, digamos, su sustrato, no sé si podría regresar a la diapositiva, doctora. Así, más o menos. Sí. Si esta fosfofructoquinasa 2, pues digamos su sustrato sería la fructosa 6-fosfato, y esta es la que se convierte a fructosa 2,6-fosfato. Por supuesto. Por supuesto. Esa es, pues. Entonces, miren, pues, acá la vía de la glucólisis es que la fructosa 6-fosfato, por medio de la fosfofructosinasa 1, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Eso es glucólisis. Ahora, regulación de glucólisis es que la fructosa 6-fosfato, por medio de la fosfofructosinasa 2, se convierte en fructosa 1,2,6-bifosfato y esta se pega a esta. Esa es regulación para mantenerla funcionando. Ok, ya entendí, doctora. Muchas gracias. Ok, de nada. ¿Y los demás entendieron? ¿Alguien? Sí, Si alguien claro. va. Ok, bueno, me alegro. Porque sí, a veces uno queriendo explicarlo se hace más bolas. Espero que se los haya facilitado, no los haya confundido. Bueno, la tercera regulación es a nivel de este paso, ¿verdad? El último paso que regula, que convierte el fosfonol piruvato en piruvato y que genera ATP. Y esta es la piruvato sinasa. ¿Verdad? Esa es la enzima que se regula aquí. Igual, esta, fíjense que la inhibe el ATP, pero la acetilcoenzima A también la inhibe. Y la acetilcoenzima A, ¿qué tiene que ver? La acetilcoenzima A ni siquiera en el citosol se produce, sino se produce en la mitocondria. Pero sale. Cuando hay mucha acetil-CoA, es porque ya hubo mucha glucólisis. ¿Sí? ¿Vale? Porque la acetil-CoA de manera indirecta viene de la glucólisis, porque viene del piruvato. Y el piruvato es el final de la glucólisis. Entonces, también esta molécula, dense cuenta que aquí es una inhibición alostérica que le hace la acetilcoenzima a la piruvatosinasa, y esta es de un producto de una reacción mucho más adelante. No el producto inmediato de
¿cómo se llama? De la enzima. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay dos tipos de regulaciones alostéricas. Número uno, el ATP. El ATP mismo se le puede unir a la piruvato-sinasa. Pero aquí en el orden, piruvato dentro de la mitocondria se convierte en acetil-CoA. Y esta misma acetil-CoA puede también inhibir a la enzima, solo que no es el producto inmediato como el ATP, sino este ya es unas reacciones más adelante. ¿Ya? Eso lo inhibe. Ahora, también esta enzima, miren ustedes, puede ser activada. Aquí no es para que permanezca funcionando, sino puede ser activada por la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Cuál? Pues esta que acabamos de ver, miren. O sea que esta se le puede pegar a la fosfofructosinasa 1 o se le puede pegar a la piruvato-sinasa. ¿Ya? Bueno, ok. Bien. Entonces, acá me voy a ir más rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo. Híjola, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? Madre. Bueno. Ok. Resulta que nosotros vimos glucólisis de glucosa, pero la galactosa también puede entrar a la glucólisis. También la manosa, la fructosa, también pueden entrar. Entonces, la galactosa entra cuando se convierte la galactosa en glucosa 6-fosfato. La manosa y la fructosa de hecho, en el hígado, en el músculo, no en el hígado, se convierte en fructosa 6-fosfato. Y en el hígado, la fructosa se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Vale, entonces vamos a ver esas vías rápidamente. Me voy a ir así, bien, pura glucólisis acelerada, me voy a ir, porque ya no hay tiempo, tenemos que ver todavía descarboxilación oxidativa del piruvato. La fructosa resulta que se convierte en fructosa 6-fosfato directamente. Recuérdense que la fructosa 6-fosfato ya es parte de la glucólisis, porque resulta que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Pero si es la fructosa la que va a entrar en la vía metabólica de la glucólisis, solo se fosforila en la posición 6 y ya entra la glucólisis. Pero tiene otra manera más complicada de entrar. Eso es en el músculo. En el músculo es bien sencillo que entre la fructosa a glucólisis. En el hígado, miren, ya no es tan sencillo. La fructosa primero se convierte a fructosa 1,1-fosfato. O sea, no le entra el fósforo en la posición 6, sino en la posición 1. Entonces, esta fructosa 1-fosfato se convierte, se rompe a la mitad y genera gliceraldehído y fosfato de hidroxiacetona. Ojo, acá, para que se rompiera en gliceraldehído 3-fosfato, tendría que haber el fósforo de este lado, ¿verdad? Pero como no está de este lado, sino está de este lado, cuando se rompe, aquí se genera fosfato, perdón, que esta charada ya me está fallando otra vez. Espérenme un momentito. Ok. Cuando se rompe a la mitad, hay fósforo de este lado. Entonces, eso es dihidroxiacetona fosfato. Y de este lado, sin fósforo, solo queda como gliceraldehído. Entonces, el gliceraldehído gana el fosfato que le falta y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y ya entra glucólisis, ¿verdad? Eso en el hígado. En el hígado es más difícil, en el músculo es muy sencillo. Solo se fosforila la fructosa y entra en la glucólisis. Ahora, la galactosa. La galactosa sí tiene es bien piqui esta cosa para entrar a la glucólisis. Primero la galactosa se convierte en galactosa 1-fosfato, o sea que se fosforila en la posición número 1. Y luego resulta que esta transferasa, que se llama galactosa 1-fosfato, uridil transferasa, agarra a una UDP glucosa. Esta es una glucosa unida a una uridina y a otro fosfato, ¿verdad? De hecho, esto es un nucleótido. Así como hay ATP y ADP, esta es UDP, glucosa.
Entonces, esta se intercambia con la galactosa 1-fosfato y sale como UDP galactosa esta, y esta ya se quedó como glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato ya solamente le cambia de posición el fosfato de la posición 1 a la posición 6. Ya tenemos glucosa 6-fosfato y entra glucólisis. Entonces, aquí hay un intercambio de la galactosa por la glucosa que viene en este nucleótido. Entonces, la galactosa pasa para acá y la glucosa se libera. Se libera como glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato y ya entra a la glucólisis. Esa es la manera en que entra la galactosa a la glucólisis. Ahora, la manosa. La manosa se fosforila en la posición número 6 y luego la manosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato ya es parte de la glucólisis. Así es como entra la manosa. Muy bien. Qué bueno que ya le vamos a entrar a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Preguntas de glucólisis antes de pasarme para la descarboxilación del piruvato. Todo claro, gracias, doctora. Va, ok, bueno, vámonos para la descarboxilación del piruvato. Resulta que el destino del piruvato depende de la disponibilidad de oxígeno. Si no hay disponibilidad de oxígeno, pues ya lo hemos repetido muchas veces, no va a entrar a la mitocondria. O sea, no va a entrar para lo que normalmente entra. No es que no pueda entrar, sí puede entrar, pero eso lo vamos a entender más adelantito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que va a pasar es que lo vamos a convertir en lactato si no hay oxígeno. Pero si hay oxígeno, qué alegría, me saqué la lotería porque voy a producir acetil-CoA. Y la vía está donde el piruvato, que es ya dentro de la mitocondria, donde el piruvato se convierte en acetil-CoA, se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Es una descarboxilación porque se pierde CO2 y la molécula se oxida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta es una reacción catalizada por 3 enzimas. Estas enzimas son socias, es una sociedad anónima esto, ¿de acuerdo? Espérenme. Y no pueden trabajar una independiente de la otra. O trabajan las 3 o no trabajan ninguna. No pueden trabajar ellas por otro lado. O sea, independientes no pueden trabajar. Tienen que estar todas unidas. Ese se llama complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Qué vía metabólica cataliza el complejo piruvato deshidrogenasa? Pues cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿El piruvato qué es? Es un alfa-cetoácido. Eso es el piruvato. Y aquí está el piruvato. Entonces, las cosas que pasan este es un resumen de lo que pasa en esa metabólica, que es chiquita, pero es mera complejita, ¿no? Entonces, número 1, se elimina un grupo carboxilo. En forma de CO2, sale el CO2. Número 2, se reduce al NAD, se reduce un NAD. Y número 3, se produce una acetil-CoA. Y esa es la que se va a ir a Krebs. Eso es lo que pasa en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Vuelvo a repetir. Se descarboxila, o sea, se libera CO2. Número 2, se reduce un NAD. Ahí está la reacción oxidorreductiva, ¿verdad? Y número 3, se libera o se fabrica una acetilcoenzima A. Es catalizada por un complejo de enzimas que se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Cuáles son los nombres de las enzimas? Bueno, la enzima número 1 se llama piruvato deshidrogenasa. La enzima número 2 se llama dihidrolipoil transacetilasa. Y la número 3 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. Esas 3 enzimas conforman el complejo piruvato deshidrogenasa. Y cada una, la primera enzima, la piruvato deshidrogenasa, que se llama igual que el complejo, es la que recibe el piruvato, ¿ya? Ahora, lo convierte en
un derivado, al piruvato lo convierte en un derivado hidroxietílico que se lo pasa a la dihidrolipoil transacetilasa y luego esta se lo traslada a la dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces miremos que para que se funcione este es un bonito ejemplo y siempre, este también es pregunta obligatoria de examen. Calculen ustedes, ya les estoy dando el chivo. Ay, perdón, que aquí me desvié. Para que se lleve a cabo esta vía metabólica es necesario la presencia de estas coenzimas, miren, el TPP, el FAD, la CoA, el NAD y el ácido lipoico, que vienen de las vitaminas que ya conocemos, ¿verdad? Así que estas vitaminas son indispensables, las 5, para que se lleve a cabo la descarboxilación oxidativa de piruvato. Bien, ahorita vamos a ver dónde actúa. Va. Paso número 1. El piruvato une a la primera enzima. ¿Cuál es la primera enzima? Es la piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? Entonces, ¿el piruvato se une a la enzima directamente? No. Se une a el TPP. ¿Qué es el TTP? El TPP, perdón, se me lengua la traba. ¿Qué es el TPP? Es el pirofosfato de tiamina, ¿ok? Y entonces, ¿cómo es así? ¿Cómo es así la cosa? Pues esta es la enzima número 1, miren, esa. Esta es la enzima número 1. A la enzima se le unió el TPP, o sea, el pirofosfato de tiamina, o sea, su coenzima. Y aquí, a la coenzima se le une el piruvato. ¿Ok? Bien, entonces a eso se refiere este paso donde dice el piruvato se une al pirofosfato de tiamina, formando un hidroxietil, porque este es el piruvato, pero aquí ya no es piruvato, sino es un derivado hidroxietil. ¿Qué le hace esta enzima? ¿Qué le hace esta enzima a este derivado hidroxietilo que viene del piruvato? Lo va a descarboxilar. Ese es el primer paso. Lo descarboxila. ¿Ok? Miren, acá está. O sea que cuando el piruvato entra a pegarse a la pirofosfato de tiamina que está pegado a la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa, sale CO2. Por eso es que esto ya no es piruvato, sino es un derivado hidroxietilo. ¿Ok? Paso 2. Entonces, la enzima 1 se quedó con el derivado hidroxietilo. El paso número 2 está aquí. Resulta que, aquí está el paso 1, ¿verdad? Esta enzima 2 tiene unido ácido lipoico. Esta culebrita con este pentágono es un ácido lipoico. Entonces, en la reacción 2, este derivado hidroxietilo que está en posición de la enzima 1 pasa a la coenzima de la enzima 2, que es el ácido lipoico, y se pega aquí. Miren, aquí está. Bien. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? La enzima número 2 es la dihidrolipoil transacetilasa. Entonces, cuando se le pegó acá, resulta que viene una CoA que está en el medio y se pasa llevando este derivado hidroxietilo que acaba de pasar de la enzima 1 a la enzima 2. Entonces, la CoA lo pasa arrastrando y sale como acetil-CoA. Y en la enzima 2, ¿con qué se quedó? Solo se quedó con 2 hidrógenos de lo que acababa de recibir. O sea, de esto que le pasó a la enzima 1 al ácido lipoico de la enzima 2, todo se lo llevó la CoA, excepto estos 2 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, este anillo que inicialmente estaba cerrado, se queda abierto. Entonces, viene esta
y le pasa estos 2 hidrógenos al FAD que está en la enzima número 3. Y el FAD oxidado se convierte en un FAD reducido. Y con eso ya la enzima número 2 cerró el anillo del ácido lipoico, ya queda aquí cerrado, miren. Ahora, el FAD en la enzima número 3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa, inmediatamente le pasa estos 2 hidrógenos a un NAD. Y entonces este FAD vuelve a quedar oxidado y el que se lleva los hidrógenos finales es el NAD. Y entonces aquí tenemos nuevamente el complejo listo para actuar nuevamente. Esta enzima 1 tiene su pirofosfato de tiamina listo para recibir al piruvato. Y luego se lo va a pasar, ya saben que la primera reacción es una descarboxilación. Luego se lo pasa a la enzima 2, que lo recibe en el lipoato. Este lipoato le dona este grupo que acaba de recibir a la CoA. La CoA se lo lleva y forma acetil-CoA. Solo le quedan estos 2 hidrógenos que se los pasa a la enzima 3, específicamente al FAD, que está amarrado a la enzima 3. Pero esta enzima 3 también se los quita inmediatamente al FAD y se los pasa a un NAD. Entonces, finalmente, lo que tenemos es, y aquí está, les dije todos los pasos así rapiditos, ¿verdad? Pero aquí está la reacción final, o sea, el resumen. Entonces, enzima 1, descarboxila. Enzima 2, forma acetil-CoA. Enzima 3, reduce al NAD. Ya sabemos que reduce primero el FAD y el FAD luego reduce al NAD, pero en resumen, reduce al NAD. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los productos finales de esta vía metabólica? Bueno, son 3, básicamente. Miren, el CO2. ¿Dónde está el CO2? Chanfle, me robaron el CO2. No lo miro, pero en esta primera enzima sale CO2. ¿Y ese CO2 para dónde se va? Pues lo eliminamos a través de la respiración como una gran cantidad de CO2, como hacemos con una gran cantidad de CO2, o lo mandamos al riñón. Ahí ese CO2 se puede convertir en bicarbonato. La enzima 2, ¿qué hace? Produce acetil-CoA. Y la enzima 3 produce o reduce al NAD. ¿Verdad? Esas son las 3 productos finales de esta vía metabólica, que es chiquita pero compleja, como se los dije. Entonces, enzima 1 usa tiamina, específicamente pirofosfato de tiamina. Enzima 2 usa ácido lipoico, ¿verdad? Que es otra vitamina. Enzima 3 la enzima 2 usa el ácido lipoico y también usa CoA, que es vitamina B5, ¿verdad? Y la enzima 3 usa riboflavina y niacina. ¿Ok? Por eso este complejo es famoso porque usa 5 vitaminas en sus reacciones. Aquí están, ¿verdad? Aquí están. Bueno, solo vamos a ver la regulación. La regulación es covalente. ¿Vieron ustedes que en la regulación de la glucólisis hablé de mecanismos alostéricos? Aquí son mecanismos covalentes. Covalentes. Muy bien, eso significa que trabaja con o sin fósforo. Pues con fósforo es inactiva. O sea que trabaja sin fósforo. Y como son 3 enzimas, ¿cuál es la que se regula? La primera, la piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo se regula? Cuando no tiene fósforo. Si la queremos enlentecer o inhibir, lo que tenemos que hacer es pegarle fósforo. Eso lo hacemos a través de la piruvato sinasa deshidrogenasa. Entonces le pegamos fósforo del ATP y entonces la volvemos inactiva. Si nosotros la queremos activar nuevamente, pues usamos la piruvato fosfatasa. Ojo, así como les dije que las sinasas pegan fósforo, las fosfatasas quitan fósforo. Entonces,
para poderla volver a activar cuando está inactiva, usamos esta piruvato fosfatasa deshidrogenasa que por medio de una hidrólisis le vuela el fósforo y la vuelve nuevamente desfosforilada y la activa. ¿Ok? Ese es el mecanismo de regulación de esta vía metabólica. Sucede en la primera enzima. Volvamos a ver aquí, en la enzima número 1, que es la piruvato deshidrogenasa, y es por medio de un mecanismo de covalencia. O sea, la inactiva pegándole fósforo, la activa quitándole fósforo. Ok. También tiene una regulación alostérica, pero la principal regulación aquí sí es la covalente, ¿de acuerdo? Ok. Aquí también se regula en la enzima 1. ¿Cuáles son mecanismos inhibitorios alostéricos de la enzima 1? ATP, acetil-CoA, NADH y también ácidos grasos la inhiben. ¿Y quién la activa? El AMP, la CoA, el NAD oxidado y calcio. Esos la activan, perdón. Entonces, estos son moléculas alostéricas inhibitorias y estas son moléculas alostéricas activadoras. ¿De quién? Del complejo piruvato deshidrogenasa, pero específicamente de la enzima número 1. ¿Cuál es la número 1? La piruvato deshidrogenasa. Y that's it. Hasta aquí llegó la clase. Espera, vía metabólica no haya sido tan complicada para ustedes. ¿Entendieron? Sí, doctora, todo quedó bastante claro, gracias. Sí, doctora. Va, qué bueno. Gracias. Bueno, entonces, va, qué bueno. Sí, porque esto, miren, si ustedes empiezan a entender sus vías metabólicas, desde ahorita van a ver que se les va a hacer yo amo la bioquímica, de verdad, es lindísima la bioquímica. Espero que a ustedes les llegue a gustar tanto como a mí. Y van a ver ustedes qué útil es la bioquímica en los hospitales. Cuando los residentes, estos gallitos, los empiecen a machucar ahí. Y ustedes les digan, sí, esa vía se regula así. Y esa se inhibe en tal circunstancia. Los van a dejar con la boca abierta. Porque ya para la residencia les cuento que la mayoría de residentes ya no se recuerdan. Lo que hacen es ir a leer un día antes para llegar a pantallar a los pobres externos, ¿oye? Pero ustedes les van a salir por delante. Se lo van a saber todo. Bueno, chicos, hasta aquí se queda, por favor, el 62, 67, 72 y 77. ¿Ok?